¿Te has preguntado alguna vez quién eres cuando ya no tienes que cuidar a nadie más? Después de décadas siendo el padre trabajador, la madre cuidadora, el empleado responsable, ¿qué queda cuando ya cumpliste con todo? Hoy conocerás la historia de un hombre que trabajó 40 años para mantener a su familia, que nunca faltó a sus responsabilidades, que siempre puso a todos los demás primero, pero que un día descubrió algo que lo dejó perdido. Nunca había aprendido a cuidar de sí mismo. Esta historia es para todos los que se sienten vacíos después de una vida de cuidar a otros y se preguntarán si todavía hay tiempo para aprender a vivir para uno mismo. Quédate hasta el final, porque a veces los descubrimientos más importantes llegan cuando menos lo esperamos. No olvides suscribirte para más historias que tocan el corazón. Había una vez un hombre llamado Roberto que se jubiló a los 68 años después de trabajar toda la vida. 40 años levantándose antes del amanecer para ir a trabajar. 40 años preocupándose porque no faltara dinero en casa. 40 años siendo el hombre en quien todos podían confiar. En el trabajo había sido el empleado responsable. En casa había sido el padre que trabajaba para que sus hijos pudieran estudiar, el esposo que pagaba las cuentas, el hombre que arreglaba lo que se rompía en la casa. Toda su vida había tenido una rutina clara: trabajar, llegar a casa, resolver los problemas del día, dormir y repetir. Los fines de semana los dedicaba a arreglar cosas de la casa, llevar a los niños a donde necesitaran ir, hacer las compras. Siempre había alguien que lo necesitaba. Siempre había algo que hacer. Siempre había una responsabilidad esperándolo. Pero ahora, en su primer día de jubilado, se despertó y no tenía que ir a ningún lado. No tenía que resolver nada urgente. Sus hijos ya eran adultos con sus propias vidas. Su esposa tenía sus propias actividades. Y por primera vez en 40 años, se quedó sentado en la mesa de la cocina preguntándose: ¿y ahora qué hago? No era solo que no supiera cómo llenar las horas, era algo más profundo y más aterrador. No sabía quién era él cuando no tenía que cuidar a nadie más. Durante décadas había sido Roberto el trabajador, Roberto el papá, el hombre que soluciona problemas. Pero, ¿quién era Roberto cuando no tenía que trabajar, cuando los hijos ya no lo necesitaban, cuando no había problemas urgentes que resolver? Intentó recordar la última vez que había hecho algo solo porque le gustaba, no porque era su obligación. No pudo recordar ninguna. Intentó recordar la última vez que había llorado, reído de verdad o simplemente se había sentado a pensar en lo que él quería. Tampoco pudo recordar. Era como si hubiera vivido 40 años como una máquina programada para cuidar a otros, pero que nunca había aprendido a cuidarse a sí misma. Los días comenzaron a sentirse largos y vacíos. Roberto trataba de mantenerse ocupado viendo televisión, arreglando cosas que no necesitaban arreglo, dando vueltas por la casa sin rumbo. Cuando se sentía triste o confundido, su primera reacción era buscar algo que hacer: limpiar el garaje, revisar las cuentas, llamar a sus hijos para preguntarles si necesitaban algo, cualquier cosa para no quedarse quieto con lo que sentía. Un día, mientras esperaba en la fila del banco, escuchó a un hombre de su edad hablando por teléfono con su nieto. El hombre reía con ganas, le contaba chistes al niño, hablaba de planes para ir al parque. Roberto se dio cuenta de que él tenía 4 nietos, pero cuando hablaba con ellos siempre era: ¿cómo vas en el colegio? ¿Te estás portando bien? ¿Necesitas algo? Nunca había aprendido a simplemente disfrutar de estar con ellos. Esa noche, se miró en el espejo del baño. Vio a un hombre mayor, cansado, con las manos callosas de tanto trabajar. Pero cuando se miró a los ojos, no vio a alguien que había vivido, sino a alguien que había sobrevivido. ¿Qué es lo que te gusta hacer?, se preguntó en voz alta. No tenía respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste feliz por algo que no tuviera que ver con cumplir una responsabilidad? Tampoco tenía respuesta. ¿Quién eres tú cuando no estás cuidando a nadie más? Silencio.
comenzó a darse cuenta de algo doloroso. Había estado tan ocupado cuidando a otros durante toda su vida que nunca se había preocupado por sí mismo. Cada vez que algo lo molestaba, se refugiaba en el trabajo. Cuando se sentía triste, buscaba algo que arreglar en la casa. Cuando tenía ganas de llorar, se decía que los hombres no lloran y se ponía a hacer otra cosa. Durante 40 años había usado el trabajo y las responsabilidades como una forma de no tener que pensar en lo que sentía, en lo que quería, en quién era realmente. Y ahora que no tenía todas esas responsabilidades que lo mantuvieran ocupado, se encontraba cara a cara con un extraño, él mismo. La crisis llegó una tarde cuando su hijo mayor vino a visitarlo. Durante la conversación, su hijo le dijo algo que le dolió profundamente. «Papá, sé que siempre trabajaste mucho por nosotros, y te lo agradecemos. Pero ahora que tienes tiempo libre, ¿por qué no haces algo que te guste? ¿Cuáles son tus pasatiempos?» Roberto se quedó en silencio. No tenía ningún pasatiempo. No sabía qué le gustaba hacer. «No sé», respondió finalmente. «Nunca tuve tiempo para eso». Su hijo lo miró con una mezcla de tristeza y preocupación. «Papá, ahora tienes todo el tiempo del mundo, pero parece que no sabes qué hacer con él». Después de que su hijo se fue, Roberto se sentó en su sillón favorito y por primera vez en años lloró. Pero incluso llorando, se sintió extraño, como si estuviera haciendo algo prohibido. Se dio cuenta de que había pasado toda su vida siendo lo que otros necesitaban que fuera, pero nunca había descubierto quién quería ser él. Había sido un buen padre, un buen esposo, un buen empleado, pero nunca había sido simplemente Roberto. Esa noche no durmió. Se quedó despierto preguntándose si ya era demasiado tarde para aprender a vivir para sí mismo. Si después de 68 años de cuidar a otros, todavía quedaba algo de él por descubrir. Por primera vez en su vida, se sintió completamente perdido. No sabía quién era, qué quería o cómo llenar el resto de sus días de una manera que tuviera sentido. Se preguntó si así iba a pasar el resto de su vida, como un extraño en su propia existencia, sintiéndose inútil ahora que ya no tenía a nadie que lo necesitara. La idea lo aterrorizó tanto que por un momento consideró buscar otro trabajo, cualquier cosa que le diera una rutina y un propósito, aunque ya no lo necesitara económicamente. Prefería ser una máquina ocupada que enfrentar el vacío de no saber quién era realmente. La mañana siguiente, Roberto salió a caminar por el barrio sin rumbo fijo. No tenía ganas de estar en casa, pero tampoco sabía a dónde ir. Mientras caminaba por una calle que rara vez visitaba, vio a un hombre mayor sentado en la banca de un pequeño parque. El hombre tenía unos 70 años y estaba leyendo un libro. Lo que llamó la atención de Roberto no fue el libro, sino la expresión de paz en el rostro del anciano. Sin saber por qué, Roberto se acercó y se sentó en el otro extremo de la banca. «Buenos días», le dijo el anciano, sin levantar la vista del libro. «Buenos días», respondió Roberto. Se quedaron en silencio unos minutos. El anciano seguía leyendo tranquilamente, sin prisa. Roberto lo observaba de reojo, preguntándose qué era lo que lo hacía ver tan en paz consigo mismo. «¿Es un buen libro?», le preguntó Roberto finalmente. El anciano sonrió y cerró el libro. «Sí, pero no es el libro lo que me gusta. Es poder leerlo sin prisa, porque ya no tengo que estar en ningún otro lugar». Roberto sintió algo extraño en el pecho. «¿Usted es jubilado?». «Hace 5 años. Trabajé 45 años en una fábrica». «¿Y cómo se acostumbró a no trabajar?». El anciano lo miró con comprensión. «¿Recién se jubiló?». Roberto suspiró y le dijo si recién jubilado. «Se siente perdido, ¿verdad? Como si no supiera qué hacer consigo mismo». Roberto se sorprendió. «¿Cómo lo sabe?». «Porque yo pasé por lo mismo. Los primeros meses después de jubilarme fueron los peores de mi vida.
El anciano se acomodó en la banca y miró hacia el cielo. Durante 45 años fui el hombre que trabajaba en la fábrica. En casa, era el papá que traía el dinero. Siempre tenía algo que hacer, siempre alguien me necesitaba. Roberto escuchaba con atención completa. Pero cuando me jubilé me di cuenta de algo terrible. No sabía quién era yo cuando no tenía que trabajar. Era como si hubiera vivido toda mi vida haciendo lo que otros necesitaban, pero nunca había descubierto qué necesitaba yo. ¿Y qué hizo?, preguntó Roberto con urgencia. Al principio nada. Me quedé en casa viendo televisión, sintiéndome inútil. Mi esposa se preocupó porque me veía muy triste. Mis hijos venían a visitarme y no sabía de qué hablar con ellos. El anciano hizo una pausa. Hasta que un día mi vecina, una señora muy sabia, me dijo algo que cambió mi vida. Mi vecina se llamaba Doña Carmen. Era una mujer de unos 80 años que había criado 6 hijos sola después de que su esposo murió joven. Roberto escuchaba sin parpadear. Un día me la encontré en el pasillo llorando. Su hermana menor había muerto y ella estaba muy triste. Yo no sabía qué decirle, así que simplemente me senté a su lado. ¿Y? Estuvimos allí sentados, en silencio, como media hora. Yo no dije nada porque no se me ocurría qué decir. Solo estuve ahí con ella. El anciano sonrió suavemente. Cuando dejó de llorar, me tomó la mano y me dijo: «Gracias, don Luis. No sabe lo bien que me hizo que se quedara conmigo. A veces lo que más necesitamos no es que alguien nos diga algo, sino que alguien simplemente esté ahí». Roberto sintió algo moverse en su pecho. Y entonces me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Usted tiene un don muy especial. Sabe cómo estar presente sin hacer ruido. Eso es algo que muy poca gente sabe hacer y es muy valioso». «¿Un don?», preguntó Roberto. «Sí». Ella me ayudó a entender que durante todos esos años que creí que solo era un trabajador silencioso, en realidad había desarrollado algo muy especial, la capacidad de estar presente para otros de manera tranquila y firme. Don Luis se levantó de la banca. ¿Sabe qué descubrí? Que había estado tan ocupado cuidando a otros que nunca me di cuenta de que mi manera de cuidar era especial. No cuidaba con palabras bonitas o gestos dramáticos. Cuidaba simplemente estando ahí, siendo confiable, siendo alguien en quien otros podían apoyarse. Roberto se quedó pensando. No necesitaba aprender a ser una persona diferente, continuó don Luis. Necesitaba aprender a valorar la persona que ya era. Y después necesitaba encontrar una manera de seguir cuidando a otros, pero ahora por gusto, no por obligación. ¿Le gustaría conocer a doña Carmen? Ahora tiene 85 años y vive sola. Le vendría bien tener a alguien que lo escuche. Roberto no sabía por qué, pero asintió. Esa tarde, don Luis lo llevó a conocer a doña Carmen. Era una mujer pequeña pero de mirada fuerte, que los recibió con café y galletas. Cuando se sentaron en la sala, doña Carmen comenzó a hablar sobre lo difícil que era vivir sola. Sus hijos la visitaban, pero ella no quería ser una carga. A veces se sentía muy sola, especialmente en las tardes. Roberto escuchó sin interrumpir. No trató de darle consejos. No le dijo que todo iba a estar bien. Simplemente estuvo ahí, prestándole toda su atención. Después de una hora, doña Carmen se veía diferente. Más relajada, menos tensa. «Gracias», le dijo a Roberto. «Me hizo muy bien poder hablar con alguien que realmente escucha». Camino a casa, Roberto se sentía extraño. No feliz exactamente, pero sí útil. Por primera vez en meses sentía que había sido importante para alguien. En las semanas siguientes comenzó a visitar regularmente a doña Carmen. A veces hablaban, a veces simplemente tomaban café juntos en silencio. Roberto descubrió que tenía un don que nunca había valorado. Sabía cómo hacer que las personas se sintieran acompañadas sin agobiarlas. Don Luis le presentó a otros vecinos mayores que vivían solos. Roberto comenzó a visitarlos también, no para resolverles la vida, sino simplemente para estar presente.
Una tarde, mientras regresaba de visitar a don Pedro, un viudo de 75 años, Roberto se dio cuenta de algo asombroso. Por primera vez en años, se sentía vivo. No dramáticamente feliz, sino simplemente vivo y conectado. Había encontrado una manera de seguir cuidando a otros, pero ahora era por elección, no por obligación. Había descubierto que no necesitaba cambiar completamente para tener una vida que valiera la pena. Necesitaba usar sus talentos naturales de una manera nueva. 6 meses después, Roberto era una persona diferente. No había cambiado su personalidad básica. Seguía siendo un hombre tranquilo y reservado. Pero ahora sabía que esas cualidades eran valiosas. Sus relaciones familiares también cambiaron. Cuando sus hijos lo llamaban, en lugar de preguntarles solo sobre sus responsabilidades, también los escuchaba hablar de sus sueños, sus miedos, sus alegrías. Sus nietos empezaron a buscar al abuelo que los escuchaba con paciencia, que no los apuraba, que les daba toda su atención cuando estaban con él. Una noche, su esposa le dijo algo que no había escuchado en años. «No sé qué cambió en ti, Roberto, pero ahora parece que realmente estás aquí con nosotros, no solo cumpliendo con estar». Esa noche, Roberto escribió en un cuaderno por primera vez en su vida. «Pensé que mi vida había terminado cuando me jubilé. Creí que, sin el trabajo, sin las responsabilidades de siempre, no tenía valor. Pero aprendí algo importante. Había estado tan ocupado cuidando a otros toda mi vida que nunca me di cuenta de que esa era mi fortaleza, no mi carga. No necesitaba cambiar completamente para tener una vida que valiera la pena. Necesitaba usar mis talentos naturales de una manera nueva». Si trabajaste toda tu vida cuidando a tu familia, siendo responsable, poniendo siempre a otros primero, pero ahora te sientes perdido o inútil, esta historia es para ti. No se trata de que tengas que convertirte en una persona completamente nueva. Se trata de reconocer el valor de quien ya eres y encontrar nuevas maneras de usar tus fortalezas. Tu capacidad de ser confiable, de escuchar, de estar presente para otros cuando lo necesitan, eso no son defectos, son dones que el mundo necesita. No tienes que aprender a ser diferente, tienes que aprender a cuidarte a ti mismo con la misma dedicación con que cuidaste a otros. Con paciencia, con constancia, con cariño. Y necesitabas encontrar una manera de seguir siendo útil, pero por gusto, no por obligación. Así que, si has trabajado toda tu vida cuidando a tu familia, siendo responsable, poniendo siempre a otros primero, pero ahora te sientes perdido o inútil, esta historia es para ti. No se trata de que tengas que convertirte en una persona completamente nueva. Se trata de reconocer el valor de quien ya eres y encontrar nuevas maneras de usar tus fortalezas. Tu capacidad de ser confiable, de escuchar, de estar presente para otros cuando lo necesitan, eso no son defectos, son dones que el mundo necesita. No tienes que aprender a ser diferente, tienes que aprender a cuidarte a ti mismo con la misma dedicación con que cuidaste a otros. Si esta historia te recordó algo valioso sobre ti mismo, compártela con alguien que podría necesitar escucharla. Recuerda, nunca es demasiado tarde para descubrir que quien has sido siempre era exactamente quien necesitabas ser. Solo necesitabas aprender a valorarlo. Nos vemos en la próxima historia.